Y en un libro que se llama Desertores, que publicó un periodista que se llama Pedro Corral, y es un libro muy interesante, hay bastantes anécdotas de italianos que intentaron desertar, o más aún, que se autolesionaban, se lesionaban para ser repatriados a Italia como heridos de guerra y ser condecorados, ¿no? Y entonces hay incluso las fichas médicas de algunos de ellos de a qué ardides recurrían para lesionarse, ¿no? Por ejemplo, algunos se inyectaban gasolina, ¿no? Entonces, claro, se inyectaban gasolina en la pierna se le hinchaba, se le ponía azul. Por supuesto pensaban que ese señor tenía una enfermedad extraña, ¿no? Hasta que le sajaban un poquito y salía un olor a gasolina tremendo, ¿no? Y entonces ya lo pillaban, ¿no? Y hay bastantes expedientes médicos de italianos que intentaron, pues eso, escaquearse fingiendo enfermedades raras o pegándose tiros en el pie, que era muy habitual. Hay que pensar, claro, que los italianos que vinieron aquí eran en buena medida señores de 30 y tantos años, es decir, no eran ardorosos fascistas de 18 años dispuestos a dar la vida por una causa elevada, no, eran señores que tenían hijos en Italia, que tenían que pagar unas deudas, saldar unas deudas, y no tenían ninguna ganas pues eso, de arriesgar su pellejo, ¿no? Por eso cuando se produce el choque ese en Trijueque, en la provincia de Guadalajara, los italianos se echaban a correr inmediatamente en cuanto vieron aparecer los primeros tanques. Bueno, todavía en la literatura militar de la época se habla del italiano como un soldado mucho más holgazán y con unas tácticas bastante desprestigiadas. Bueno, aparte que los primeros interesados en desprestigiar a los italianos eran los militares franquistas, claro, porque el ejército franquista quería ganar la guerra por sí mismo, ¿no? Aunque la ayuda de Mussolini fue muy importante, 80.000 soldados, ¿no? Más ayuda en armamento, en tanques, tal. Sin embargo no quería que los méritos se los llevara un ejército extranjero, ¿no? Y entonces siempre hacían como bromas sobre las picardías o la picaresca y la falta de valor de los italianos, que al final no es tal, porque de 80.000 morir 3.500, pues algunos riesgos correrían, o sea que es un porcentaje bastante elevado. 3.500 muertos son muchos sobre 80.000. Y en todo caso el ejército español, por orden al parecer directa de Franco, prohibió que fueran los italianos los que entraran primero en la ciudad, cada vez que ocupaban una ciudad, que prohibían que las tropas italianas se llevaran la gloria de haber liberado, según ellos, una ciudad, ¿no? Y siempre los mandaban, digamos, los mandaban para otro lado un poco más lejos para que tardaran un poquito más en llegar. ¿Y la participación de Juan March fue tan real con su envío de Juan March? Sí. ¿Con los italianos? Sí, que hay alguna... No sé. Se ha comentado alguna vez que apoyó enviando aviones para... Pero a Franco, ¿no? Sí, no, los italianos, sí. Bueno, Juan March fue uno de los que financiaron, ¿no? Que directamente la había colaborado también con Mussolini, que los aviones primero los envió a Italia. No lo he leído nunca el nombre de Juan March vinculado a Mussolini, pero vamos, sí podría ser, porque Juan March era el gran financiero de la guerra, ¿no? Poco por los intereses que tenía también en la zona esa del Mediterráneo Mussolini, que quería ver. Bueno, de hecho en Mallorca los italianos tenían ahí su base principal de operaciones aéreas, y los italianos pues tenían como un centro especial, como una capital suya importante, Palma, donde se cuentan las historias del famoso conde Rossi, ¿no? Que era un señor muy espectacular en sus formas, en sus trajes, y muy cruel en sus actitudes, ¿no? Debía ser un gran asesino, y era un hombre que se hacía pasar debía ser un conde italiano, fascista y un gran asesino, del que todavía no se ha escrito mucha cosa, pero que se hizo famoso porque aparece mencionado en el libro de Bernanos, Los blancos cementerios sobre la luna, no sé si se llama. Un libro, dado que Bernanos era católico, llamó mucho más la atención que alguien como él, un francés católico, que en principio tendría que haberse puesto del lado de la España nacional. Lo que él hizo, porque estaba en Mallorca justo en aquellos momentos, en el verano del 36, lo que él hizo fue denunciar las matanzas organizadas por este señor, el conde Rossi, ¿no? Y entonces eso llamó mucho la atención en Francia en aquel momento, porque no era propaganda orquestada por el gobierno republicano, es que era verdad, es que lo estaba diciendo un señor católico francés, y a él le creían, ¿no? Aunque el libro Dientes de leche empieza con todas escenas de batalla, luego posteriormente asistimos al horror de
de los hospitales y a la sangría de la guerra. Sin embargo, el tono general del libro es bastante amable, hay una cierta compasión que al final casi se torna amistad por el personaje, por todos los personajes, pero también principalmente por el patriarca de la saga, ¿no? Yo creo que soy igual de, como decir, misericordioso y de inmisericorde con este señor fascista Raffaele Cameroni que con algunos de sus hijos. O sea, tampoco a los hijos los miro con mucha simpatía en algún momento. De los 3 hijos que tiene Raffaele, el pequeño, bueno, tiene una deficiencia mental, pero los otros 2 pues van a tener un desarrollo un poco particular, ¿no? Uno se va a convertir en el mayor enemigo de su padre, precisamente porque va a descubrir cosas del pasado de su padre, y eso le va a convertir en un antifascista rabioso y por ende en un antifranquista, un activista y tal. Y también a ese personaje hay momentos en que lo trato con cierta dureza, ¿no? Casi con la misma dureza con que trato a su padre, ¿no? Y al mismo tiempo está el otro personaje, el segundo hijo, Alberto, que viene a ser casi el protagonista, ¿no? Es el que en un momento dado se convierte en el protagonista de la novela, que tiene que sustituir o tiene que asumir responsabilidades que no le corresponderían, que cree que le corresponden a su hermano mayor, y que se siente obligado a ser una especie de sucesor de su padre. En definitiva, un sucesor malgré lui, ¿no? de su padre. En definitiva, el tema de la novela es el de la dificultad de las relaciones entre padres e hijos, que es una dificultad endémica y universal y eterna, pero que a veces se agrava, que en algunos momentos puede agravarse. Por ejemplo, se agrava cuando tienes un padre que abraza una ideología autoritaria y que, por tanto, pues dada que esa es su ideología, la va a extender a todos los ámbitos de la vida. Y sobre todo, yo creo que también en la España reciente, en la España del siglo XX, pues también se han producido choques generacionales que han tenido que ver con las dos concepciones de España, ¿no? La concepción de quienes han crecido en el franquismo y la concepción de la España de los hijos de esos, ¿no? De los hijos de quienes crecieron con el franquismo. Y hay 3 generaciones de Cameroni en mi novela. Uno es el italiano que viene y hace la guerra, los otros son los que crecen en el franquismo, pero que acaban, pues, que no se sienten particularmente adheridos al franquismo, sino más bien al contrario. Y finalmente el nieto, que ya nace a finales del franquismo y se va a crecer en la democracia, y que va a permitir una especie de alivio, ¿no? en ese conflicto paterno-filial, y va a suponer un poco no diré la síntesis, ¿no? Pero va a ser un poco la superación de ese conflicto familiar, pero en alguna medida también reflejo de un conflicto histórico, ¿no? El conflicto de esas 2 Españas, que es la España del franquismo y la España que ha de suceder al franquismo.